Te voy a contar la siguiente anécdota. Hubo cierto agricultor de la región de los Andes, ya anciano, que podía saber el cuándo vendría la lluvia al ver que las hormigas cerraban las entradas de sus cuevas y las ranas cantaban antes del amanecer. Por esa razón, varias veces sembró antes de la lluvia mientras que otros esperaban. Y como es de esperarse, obtuvo mejores cosechas. Él supo ver y escuchar a su alrededor y logró entender. Voz del cielo que resuena en lo eterno, no es un eco, es Dios hablándote. El pasaje del día de hoy es Mateo 13, del 1 al 17, donde Jesús está enseñándonos su famosa parábola del sembrador. La multitud que estaba escuchando a Jesús estaba muy familiarizada con lo que Jesús les estaba enseñando, porque era una tarea muy llevada a cabo justamente en Judea del siglo I. Pero aún sabiendo y conociendo esa tarea, no lograron entender el propósito y a fondo el mensaje que Jesús le estaba transmitiendo. El versículo que quiero recalcar el día de hoy es Mateo 13, del versículo 16, que dice: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. En esta parábola podemos ver al menos 4 tipos de tierra donde cayeron las semillas que el sembrador salió a tirar en el campo. En primer lugar, algunas cayeron junto al camino y las aves la comieron. En segundo lugar, otras cayeron en pedregales, donde no había mucha tierra y cuando el sol salió las quemó, porque no tenía mucha profundidad. En tercer lugar, otra parte cayó sobre espinos. Los espinos crecieron y la ahogaron. En cuarto y finalmente lugar, otra parte cayó en buena tierra y dieron mucho fruto. Hasta este punto, si alguien, como al menos como yo, no tiene mucha experiencia sobre la agricultura o el cómo cultivar, esto puede sonar bastante interesante, pero para los que escuchaban a Jesús en ese momento, recordando el público de Jesús, eran personas que conocían de esto, eran personas que diariamente trabajaban con esto, pero aún así no pudieron ver el mensaje que estaba al fondo de lo que Jesús estaba transmitiendo con esa parábola. Por esa razón, el Señor al finalizar la parábola les dice así: el que tiene oídos para oír, que oiga. Hasta este punto Jesús ya había acabado de hablarle a la multitud, y sus discípulos se acercaron a preguntarle la razón por la que les había hablado de esta forma y no de una forma más directa y más concreta. Y la respuesta de Jesús es sorprendente. Jesús le dijo a sus discípulos que a ellos, es decir, a la multitud, no les era dado saber los misterios del reino, pero que a ellos sí, a sus discípulos sí. La razón: el corazón del pueblo se había entorpecido, cumpliéndose en ellos la profecía de Isaías en el capítulo 6 del versículo 9 al 10. Con sus oídos oían pesadamente y no lograban entender lo que el Señor les estaba predicando. Habían cerrado sus ojos al Señor y esta era la consecuencia de ello. Los discípulos sí tenían el corazón receptivo a las palabras del Señor y lo habían reconocido ya como el Mesías, a pesar de sus tropiezos, y por eso se les dio a conocer en su totalidad la enseñanza del Señor. De la misma manera se aplica a nosotros, hermanos. Somos bienaventurados, como dice el pasaje, porque nuestros ojos ven. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y ahora podemos ver, como el apóstol Pablo cuando caminaba hacia Damasco y cayó y sus ojos fueron abiertos. De la misma forma nuestra ceguera fue quitada. Y ahora le oímos, reconocemos su voz cuando nos sumergimos en su palabra, cuando escudriñamos su palabra. Por eso somos bienaventurados si permanecemos en su evangelio tal como discípulos. Acompáñame en una breve oración. Bendito Dios, te damos gracias por la palabra que pudimos compartir el día de hoy, Señor. Gracias porque tú nos has dado nuevos ojos para verte y nos has abierto los oídos, Señor, para escucharte. Gracias, Padre, por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo que vive y mora en nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Espero que haya sido un momento de mucha edificación para ti, querido hermano. Nos vemos en un próximo video. Voz del cielo nos habló.
luz que guía el corazón.